Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. El día de hoy te traigo dos relatos verdaderos de personas que aseguran haber tenido una experiencia cercana con el espectro de aquella mujer que busca con dolor a sus hijos, ya que les quitó la vida y como parte de su castigo, vaga en busca de sus almas y de su perdón. Te dejo el link del video de investigación que hice hace un par de meses acerca de este tema. Quédate conmigo hasta el final y suscríbete activando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis relatos. Muchas gracias. Viviendo con el Miedo presenta La Llorona de Palo Verde. Mi nombre es Marta y les quiero platicar dos relatos que nos sucedieron en la familia. Uno a mi hermano y a mí de pequeños y el otro a mi padre, cuando fue de cacería con dos amigos. Espero sea de su agrado. Era el año de 1945. Vivía en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Tenía 10 años de edad aproximadamente. Según recuerdo, en aquella época las clases escolares eran diferentes que en la actualidad, ya que se tenía que asistir por la mañana y por la tarde, después de la hora de la comida. Tengo solamente un hermano menor llamado Jesús, el cual tenía en aquel entonces 5 años de edad. Mis padres trabajaban, por lo que era mi obligación, a pesar de mi corta edad, de que asistiéramos a la escuela puntualmente y además de que llegáramos a salvo a casa. En aquellos tiempos no estaba muy poblada la ciudad, por lo que no había tanto peligro. Los autos eran relativamente pocos y la gente de la zona nos conocíamos entre sí. La ciudad de Jalapa se caracteriza por tener muchas montañas y un clima frío en invierno. Y mi relato justamente sucedió en un día en el mes de noviembre. Yo vivía cerca del cementerio o panteón Palo Verde. En aquellos años no había muchas casas alrededor, sino que el paisaje que se observaba era de mucha vegetación y campo abierto. Recuerdo que había en las cercanías un barranco. Yo no sé si actualmente sigue existiendo o se urbanizó, porque tengo muchos años que ya no vivo en esa ciudad, pero me acuerdo pasar por esa zona. Incluso tenía un barandal para recargarse si se deseaba observar el paisaje. Ese día salimos del colegio un poco más tarde, ya que una maestra me pidió que me quedara para hablar acerca de unas tareas de Jesús, por lo que al retrasarnos ese tiempo, la oscuridad nos caería de regreso a nuestro hogar. Salimos de la escuela con la mochila llena de libros. Yo cargaba los de Jesús porque era muy pequeño, así que hacía malabares para poder cargar todo. Y además, tener una mano libre para tomarle su pequeña mano. Y recuerdo muy bien que mi hermano tenía unos botines color cafés con agujetas. Y justamente cuando estábamos cruzando cerca del panteón, mi hermano me soltó la mano, agachándose para amarrarse una de las agujetas del zapato. Sentía cómo el aire helado me daba en el rostro y el sol daba sus últimos rayos, cuando de repente escuchamos claramente cómo una mujer gritaba. Nos dio un poco de temor y mi pobre Jesús decía: «Martita, ayúdame con mi agujeta, no puedo amarrarla». Y veía cómo le empezaban a temblar sus pequeñas manos, a lo que rápidamente me agaché para hacerle el nudo, pero aquellos hilos se me escapaban entre los dedos. Mis manos también temblaban, no sabía si de frío o de temor. Y a los pocos segundos volvimos a escuchar unos alaridos espantosos, unos gritos de dolor que buscaban a unos hijos perdidos. Como pude, terminé de amarrarle las agujetas. Tomé la mochila con los libros que había dejado en el suelo y al querer ponerme en marcha, mi hermano se quedó congelado. No podía moverse. Me gritaba: «Me está agarrando el pie. Ayúdame, ayúdame por favor». Yo no veía nada. Sin embargo, mi hermano no podía moverse. Me acerqué para abrazarlo y cargarlo y sentí un poco de resistencia al hacerlo, como una tensión. Pero gracias a Dios pudimos salir de ahí corriendo. Llegamos deprisa a nuestra casa. Nuestra mamá
ya estaba esperándonos. Nos sentamos en unas sillas del comedor y entre sollozos le contamos qué había sucedido. Ella nos creyó, ya que mi padre tuvo un encuentro con la Llorona años atrás. La Llorona del rancho de Acayucan. Era el año de 1943, cuando mi padre se tomó un fin de semana para ir a cazar venado con dos amigos, Francisco y Rubén, a un rancho en Acayucan, Veracruz. Partieron el sábado muy de madrugada para poder acomodarse y tener tiempo suficiente para realizar las actividades que habían planeado, ya que regresarían por la tarde del domingo a Jalapa. El sábado transcurrió como cualquier día de caza, pero al anochecer, estando junto a la fogata del campamento aproximadamente a las 10 de la noche, vieron caminar entre los árboles a una mujer vestida de blanco, de cabello negro y largo. Sus delgadas vestiduras dejaban entrever un cuerpo curvilíneo. Los tres voltearon a verla y quedaron intrigados. A pesar que era muy extraño que una mujer caminara sola por esos rumbos y a esas horas, los amigos de mi padre le dijeron que irían a verla, que estaba de muy buen ver y querían probar suerte con ella. Mi padre les dijo que él se quedaría para poder descansar, ya que tenían que madrugar para aprovechar lo que quedaba de esa travesía. Francisco y Rubén se levantaron deprisa y se adentraron a la vegetación en busca de aquella dama. Escuchaban a lo lejos pisadas y unas risas tenues. Ellos aceleraron el paso y al cabo de unos 5 minutos, mi padre escuchó unos gritos de hombres provenientes de la dirección donde aquellos amigos intrépidos y coscolinos habían ido a buscar una aventura con aquella mujer. Se levantó tomando su escopeta y fijando la mirada hacia la dirección en cuestión, vio cómo sus dos amigos arribaron en llanto y con cara de terror. Le decían una y otra vez que vieron a la Llorona y que era horrible. Mi padre no entendía nada. Y una vez que aquellos sinvergüenzas se calmaron, Francisco pudo platicarle lo que sucedió. Caminábamos en dirección donde la mujer había ido. Escuchábamos cómo se reía, nos llamaba, decía palabras que casi no entendíamos. Nosotros nos acercábamos cada vez más, pero Rubén mantuvo más distancia con ella. Yo me acerqué a tal grado de casi tocarle el hombro, y fue cuando me percaté de que su ropa estaba sucia y rota. Tenía manchas por doquier. El cabello estaba opaco, sucio y ralito. Cuando se dio vuelta, vi la cara de aquel espectro que se reía y daba un alarido espantoso. Yo di un par de pasos hacia atrás. Rubén me jaló de la ropa porque no podía moverme más, y como pudimos, salimos de ahí corriendo. Me impresioné de ver cómo su cara estaba cayéndose por pedazos. Se le veían los huesos, y en vez de tener ojos, solo se veían unas cuencas vacías que reflejaban maldad y desesperanza. Esa noche no pudieron dormir por obvias razones, y en cuanto la luz del sol salió, partieron de regreso a Jalapa. Los hechos escalofriantes no acaban ahí. A los 2 días, Francisco, quien estuvo frente a frente con la Llorona, falleció de un infarto fulminante en su hogar, a pesar de tener solo 35 años y ser un hombre sano. Rubén, quien no se acercó tanto, estuvo muy enfermo, tenía problemas para respirar, además de fiebre y delirios. Falleció justamente al mes del encuentro. Y mi padre, al no tenerla tan cerca y solo haberla visto ligeramente, padeció de fiebre durante muchos días, pero gracias a Dios se recuperó. A veces decimos que leyendas o historias de este tipo son solo fantasías, pero realmente no sabemos cómo se entrelazan el mundo de los vivos con el de los muertos. Si tienes alguna vivencia con la Llorona y deseas compartirla, me la puedes enviar y con mucho gusto la relataré. En la cajita de descripción te dejo mis datos. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?